Ya, ya podemos empezar. El reprise, como vitelianos que somos, tenemos que grabar un reprise Es que como el esto es Sgt. Pepper. mi primo Vicentín de Albacete y Boca Seca Mano, no sé, o el La que ho- quiera. bueno, vamos a grabar la hora chanante, pero Esa- no en sí. una hora. Y, bueno, y en el Polígono Industrial Oeste, en Alcantarilla. Hmm. Que no es Bueno, fácil. yo estaba tiempo sin verlo tocar. De hecho, la última vez fue en el Casuto del Ardal, de su campo, con un bote de Colón, de estos de 25 kilos, de los años 80, Y un capazo de coger oliva. y un capaz de coger oliva, ¿Mm? ¿vale? No es cierto. Y sí, claro, hacía los sonidos distintos, y las ramas eran de olivo o de almendro. Mis primeras baquetas fueron eh, la, las grandes eran dos palos de escoba rotos, que luego me pegó con ellos, porque le rompí la escoba y la fregona. Y luego cuando yo dije, no, técnicamente tienen que ser de almendro. Y entonces me hice baquetas de almendro, maravillosas. Era, Empezaban así de gordas al principio y luego así de finas al final. eh, No hay quien tocara. ahí se inventaron los unplugs. Sí, lo inventé yo. Bueno, pues de ahí entró a Bohem, ¿vale? Yo creo que uno de los primeros Mi primera grupos, banda. primera Mi banda, primera banda. no, pero no la tuya, sino una de las primeras bandas indie murciana. Ahora que está el indie tan, Sí, eso es cierto. O sea, a ver, es cierto y a lo mejor habría que reivindicar lo que significó en la escena murciana lo que Bohem, ¿vale? De lo que había antes a lo que luego lo que vino después fue una cosa. mm, y en la actualidad. O sea, Por eso, ¿cuántas bandas murcianas terminando ya casi por Ar de Bogotá? correcto, correcto. Lo que fue. Y bueno, yo recuerdo Bohem pues llegar a finales del Murcia Joven, ¿no? Que nos quedamos segundo y el miedo del jurado a votar, ¿no? A ganador, a un grupo que a lo mejor eran con 15, 16 años, ¿no? Que decías, pero ¿y esta gente? Mm, Cómo va a ganar esta gente si aquí lo que se Hay, lleva es el rock and roll de toda la vida, ¿no? hay que poner en contexto que era el año 91 y que, Mm, como bien dice Pedro, eran chavales de 15, 16 años. mm. O sea, tremendo. Tremendo. Quedaron segundo en el Murcia Joven. Me dice el técnico de sonido que levante la voz. Y Y que levante la entrevista, porque vamos, sí, estábamos sin freno. vamos para abajo. Bueno, hombre, es el reprise, no es la canción original. La canción original ya está grabada. Bueno, quizá el mejor grupo con el que has compartido escenario con el paso de los años han sido los Beach Boys, o ha habido un poquito. Me están catando de Pedrerol por el fondo. Sí, El cafelito, la cafetera. Pincha, pincha. becarios. No, Beach Boys, con Beach Boys realmente. No, con Beach Boys fue un festival en Fuengirola que no llegamos prácticamente ni a. Y además eso fue con otra banda, fue con The Runaround. Ahí realmente no llegamos. A ver, son tan dioses, ¿no? Son los putos Beach Boys. O sea, ¿qué vas a decir más de esta gente? Que pisaste el mismo escenario, pero no llegaste Para ni a compartirlo. cruzar. Nada, no, que va, o sea, eso era. Furgoneta negra, los deja 3 minutos antes, suben al escenario. Yo flipé por ejemplo, porque era, bueno, por supuesto, eh, con el batería. Claro, es de formación profesional, ¿no? Me tengo que fijar en lo que el batería era el hijo de, a ver, yo no controlo, Brian Wilson y toda esta gente sí, pero era el hijo del guitarrista, que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pues lo digo porque, eh, qué bestia, qué bestia. O sea, eh, porque era mezclar lo que es la esencia de los Beach Boys, ¿no? Que era pues, lo que estaba viendo en el escenario, y aparte dos personas o tres jóvenes, ¿no? Entonces el batería con los pelos largos, ¿no? Esa era una cosa, no sé de dónde vendría, pero claro, era hijo de uno de los fundadores de Beach Boys, no me acuerdo de quién era hijo, ¿eh? Y aquí lo siento. Eh, Era una maravilla, o sea, era otro rollo,
¿Sonaba Beach Boys? Hombre, sonaba Beach Boys ahora. Bueno, ahora, en el 2010 no, 2020 y tanto, cuando toqué con ellos. No a los Beach Boys de los 60, por supuesto, ¿no? Eh, pero es que es lo que hemos hablado antes con Pedro, ¿no? Los músicos son no irreemplazables, nunca son irreemplazables, pero si eres muy personal tocando, ya sabes que pues sonará otra cosa. No otra cosa, o sea, sí, los Rolling sonarán a los Rolling, pero ya no está Charlie Watts. Si en los Rolling no estuviese Keith Richards, pues también se notaría muchísimo. Ahí lo que pasa es que estamos hablando de un grupo, de los Rolling Stones, por ejemplo, estamos hablando de un grupo en el que todos son tan sumamente personales que, claro, falla otro, o sea, falla uno no, la diña otro, ya estamos hablando de que cambia. Beatles, por ejemplo, ¿vale? Y los Beatles que cortaron y ya no hubo más. Pues tú imagínate los Beatles ahora. Paul McCartney, bien, muy bien. Ringo, sí, es sumamente personal como batería, como músico. Pero no estaría George Harrison. ¿Quién tocaría la guitarra en su puesto? No lo sé. Lo haría súper bien, seguro. Pero no sería George Harrison. Puto John Lennon. ¿Quién tocaría en ese puesto de John Lennon? No lo sé, lo haría súper bien, pero no sería John Lennon. ¿Y quién compondría? Bueno, ahí es que como ahí tenemos al Que punto quedaría Paul McCartney, claro, claro. McCartney y si es que yo hasta el jodido Ringo, o sea, flipas. Eso ya es que Sí, estamos hablando de palabras mayores. lo hablamos precisamente el otro día, que los Beatles, aparte de lo que dieron, de lo que parieron en 7 años, luego están las carreras en solitario, o sea, increíble, hasta Ringo Starr. Sí, correcto. Mm. Y bueno, luego compartimos muchos feeds, Benicassim, conciertos, festivales. Bueno, terminando con el tema Beach Boys o bandas con las que has compartido cartel, escenario, festival, eh, ¿cómo se sigue para los que no están metidos en bandas, para los que no entienden? Por ejemplo, a los Beach Boys, si compartes cartel con ellos, ¿desde dónde los ves? ¿Los ves desde abajo? ¿Los ves Sí, no, por desde ejemplo, un... el festival este que estuvimos en Fuengirola con The Beat Boys, eh, nos tiene una pulserita, pero no nos daba acceso a backstage ni nada, lo vimos desde abajo y tampoco nos molestamos en decir, oye, pues déjanos entrar o Sí, a lo como, mejor se podría haber hecho, ¿no? Pero tampoco no sé. bueno, pues llegaron, ya te digo, los años del FIB, 98, 2003, 2004. ¿Cuál es el mejor concierto en el que has estado como público? Uf, son muchos. En Son, general, y por la cantidad de conciertos en los que pude ver, posiblemente en ese en el que tú te quedaste fuera, el Radiohead. sí, O en Murcia, Radiohead. fue en el FIB de no sé qué año fue, Sí, ¿vale? 2001, 2002, creo. Sí, pero por la cantidad porque ese FIB fue, eh, digamos, se tocó techo, ¿no? Fue brutal ese FIB, ya no hubo una cosa parecida, ya no, o sea, o sea, Sí, pero de ni ese los FIB, festivales que son ahora son muy bestias y tal, lo de aquello fue una cosa salvaje, o sea, pero de ese FIB ha recordado mucho el de The Cure el día de antes. Radiohead creo que era sábado, The Cure y Muse eran viernes, mm, que sí que lo vi, sí que tenía entrada, el sábado ya no. sí, 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 pues, el otro día lo vi en la montaña, Exacto. desde la montaña. No, a ver, y te he dicho esa, pero te he dicho ese concierto. A ver, yo soy más bueno, en aquella época no, pero ahora soy más de ver a las bandas, verlas. No me gustan los festivales. No me gustan los festivales. Ya no me gustan los festivales. Prefiero ver a las bandas. Pues sí, es que No, acaba. pureta, más que viejuno, pureta. Él quiere ver a una banda 3 horas y media, un Robert Smith tocando caras B, Sí, que se duerma todo el mundo y él no. sí, bueno, sí, y que diga, llevo 3 horas y media, pero ¿queréis más? Pues os jodéis, ahora, 2 horas y media más. No, a ver, me refiero a una banda que vea el show de esa banda, porque los festivales normalmente siempre están capados, o sea, tienes que tener un límite de tiempo, ¿vale?
incluso cabeza de cartel, ¿eh? Cabeza de cartel que sí, tienen su tiempo y tal. Si tú ves un concierto de una banda en un teatro, donde sea, me da igual donde sea, ahí donde más he disfrutado. De hecho, hablamos el otro día tú y yo, una de las bandas que yo es una banda que a mí sí me ha encantado y es como, y no tiene la sencillez, es que hacerlo sencillo, hacerlo fácil, bien, es muy complicado, muy complicado. Y es la banda esa de Fountain of Wayne, ¿no? Yo lo vi aquí en Murcia, éramos 4 gatos, la gente flipando con una de las canciones, con la de Stacy's Moon y tal, pues, y el resto, tío, Y Denise, que no la conocería claro, prácticamente nadie. claro, sí, sí, eh, pues es brutal. Pues yo prefiero ver una banda así, que seamos 4 gatos, y disfrutarla. Y aquí enlazo con lo que le he dicho, por ejemplo, antes a Pedro, ¿no? El tema de ver una banda en un concierto que sea de la banda en gira, ¿no? Cuando la banda está en gira, pues es muy mecánico todo. Yo lo reconozco, yo he tocado en giras y tal, y estar tocando una y otra vez, y al final se come todo muy mecánico. Y molan los conciertos que son, o sea, que de repente, pues, eso, una banda. Yo he visto a Nada Sur, por ejemplo, Nada Sur, una banda que me flipa de toda la vida, y Que, Nada Sur los he visto 150 millones de que veces, lo vimos el 6 de marzo del justo antes del 2020 blockout. la COVID totalmente propagada, 300 personas metidas en la sala REN embotellados, que yo no sé cómo nos salimos de ahí todos Todos con COVID. enfermos. Sí. Pues ese es el tema. Ves un concepto de repente que se sale para ellos, se sale de su gira, ¿no? Y lo que ya han programado. Eh, y ya es otro nivel, o sea, no otro nivel, me refiero, otra sensación de tocar. O sea, no es ayer toqué esto, hoy toco esto, mañana voy a tocar esto, y estamos hablando de hoy toco esto en Madrid, mañana toco esto en Barcelona, mañana toco esto en Londres, al día siguiente en Manchester. Vale, es el mismo grupo, la misma banda, todo exactamente igual, pero en vez de decir, oye, no, pues es que yo toco hoy aquí en Murcia y me voy de vacaciones a la manga, digo, ¿vale? Y no tengo nada más. Entonces, este concierto lo hago con una. Joder, es que es normal, lo haces con un rollo en el cuerpo que cuando te subes al escenario, vas a tocar de una manera totalmente diferente a que sea algo mecánico. Y eso es así. Bueno, Ojalá tenga yo esa mecanicidad, ¿eh? Que de momento no la tengo. bueno, hemos hablado de tu mejor concierto como público. Recientemente en la Ramataz, el año pasado, 2025, Wizard Sí, se marcó sí, un concierto. una salvajada. Yo no pude pillar entrada, lo he visto por YouTube vídeos sueltos y nada, vamos a terminar porque esto es un reprint, no es el reload, ¿eh? No tiene que tener la misma duración que el Espera, load. espera, espera. Y bueno, la última, me sé la respuesta, pero a lo mejor has cambiado. ¿El qué? ¿Con quién? No, algo normal. De todas formas, Pedro puede cortar. Sí, sí. Luego, Luego, fundido a negro, luego transición. editamos y la IA hace el resto. ¿Con quién te gustaría tocar? Pero no estamos hablando ni Foo Fighters, no, estamos hablando a nivel Murcia o nacional. ¿De quién te gustaría ser batería, aunque sea una gira, un concierto solo, medio disco, grabar 3 temas? A mí siempre me has comentado una persona, no sé si la quieres nombrar o no, o Sí, puedes nombrar a la otra. podría nombrar, porque no sé, bueno, porque esto no se va a publicar. Quiero decir, no, esto no se va a publicar, lo otro sí, pero esto no. Pero es absurdo porque ese grupo, esa persona lo sabe y yo no soy capaz de hacerlo y no lo haré nunca y es una pena. Pero yo para mí es Juan Antonio Ross. Además es su estilo, ¿eh? O sea, no es que diga, no podría tocar con él porque es punk, porque es, yo qué sé, No, no, heavy todo lo que metal tú y no quieras. me veo. No, 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 no. Cuadraría tremendamente. Además se llevan genial. Pero Sí, sí que es verdad que pero es mucha responsabilidad. correcto. Es como jugar. Porque me parece que Es como debutar en el Barça en una final de no, no, Champions contra el Madrid. es como del béisbol, es jugar en ligas mayores. En Ligas Pues Mayores. esto es ligas mayores y ahí yo pues no puedo, porque no valgo. Bueno, pues nada.
aquí termina. Ha sido un placer. Lo que mola es que se ha tirado. Esto lo voy a decir yo. Hola, mira. Lo digo porque en la tarjeta de tarjeta no había ni una sola pregunta. Mi guión, no sé el por Era qué, en blanco, pero una tarjeta en blanco. es una cartulina en blanco. Queda genial. Espera, Un Smith Light Ten Spirit para terminar. Claro, claro. Venga, acuéstate. No la des-